buenas tardes. Gracias a los asistentes virtuales que nos eh, han dispuesto de tiempo esta tarde para acompañarnos en esta ponencia y conversatorio virtual denominada El valor de las haciendas de Tepeaca, donde participará el maestro Alfonso Jiménez Contreras. Me permite iniciar con el primer punto del orden del día. Bienvenida, sean todos ustedes bienvenidos. Gracias nuevamente por su tiempo y su disponibilidad y propia voluntad. Me permito transitar al segundo punto del orden del día con la presentación del maestro Alfonso Jiménez Contreras. El maestro Alfonso es maestro jubilado ya de secundarias técnicas, historiador independiente y tiene una particular fascinación por la historia prehispánica. Y actualmente se encuentra escribiendo su libro titulado Tepeyacatl en la antigüedad. En lo particular, con el maestro Alfonso concurrimos hace ya unos meses de manera virtual, donde el arquitecto Ambrosio Guzmán Álvarez compartió con nosotros, presentó su libro titulado Arquitectura de las Memorias. Y hace unos meses, pues concurrimos con el maestro Alfonso Jiménez. Me permito transitar al tercer punto del orden del día con el inicio de esta ponencia a cargo del maestro Alfonso Jiménez Contreras para hablar sobre lo que constituye la esencia, el valor de las propias haciendas, un ejercicio de retrospectiva y para situarnos en el presente y con esta intencionalidad también de preservar y conservar el propio patrimonio edificado. Y bien no se puede hacer ni historia ni futuro si no se conoce el pasado y no se valora propiamente. Y si no se cuenta con ese interés en preservar la algunos títulos. Por favor, con este tema, por favor. No escucho muy bien, maestro. Adelante, maestro, si gusta comenzar. Sí, mire, estoy participando desde la ciudad de Tepeaca, Puebla. Hoy, en la antigüedad, esta ciudad fue construida en el año de 1168, 800 años, 700 años antes de la llegada de los españoles. Su nombre original en antiguo, ¿sí?, significa Tepeyacatl-Tlaitic. Tepeyacatl-Tlaitic, punta o nariz de cerro. Tlaitic, centro de la tierra o centro de los cerros. Desde ahí se forma el señorío de Tepeaca. Estratégicamente forma, voy a hablar un poco de geografía. Desde ahí el señorío de Tepeaca, de Tepeyacatl-Tlaitic, ¿sí?, funda Tepeaca estratégicamente porque era combatido por muchos pueblos, ¿sí? También estratégicamente porque era el centro de la división, ¿sí?, de los popolocas, náhuatls, ¿sí?, zapotecos, y funda ahí el primer tianguistli, tianguis, que hoy lo llamamos tianguis o mercado, ¿sí? Desde ese entonces se funda Tepeyacatl-Tlaitic, su nombre original prehispánico. Ya la llegada de Hernán Cortés, hace 502 años, la bautiza como Segura de la Frontera, ¿sí? Y funda él la Segura de la Frontera. Quiero anexar por ahí que algunos historiadores hablan de que funda Tepeaca. No, he criticado por ahí eso, que no fundan Tepeyaca o Tepeaca. Tepeaca es fundado en el año 1168, ¿sí? Y en 1168 es fundado Tepeyacatl-Tlaitic y la llegada de los invasores
que son los españoles, y yo no les llamo conquistadores, porque no tuvieron que ver nada con la conquista, simplemente fueron invasores, invaden el valle de Tepeaca, ¿sí? El valle de Amozoc, que todo el mundo lo conoce también como el valle de Amozoc, ¿sí? Y funda Hernán Cortés la Villa de la Segura, ¿sí? Y curiosamente aquí firma la segunda carta de relación. De las 5 cartas de relación que manda España, aquí firma la segunda, ¿sí? Donde habla de la fundación de Tepeaca, de todo lo que tenía Tepeaca, del comercio que era Tepeaca, porque era un paso obligatorio para Veracruz, ¿sí? Y había 3 rutas, y curiosamente en las 3 rutas aparece Tepeaca. Entonces, Tepeaca hoy en día tiene mucha historia, Tepeyacatl Tlaytic, su nombre original, ¿sí? Y de ahí vamos a partir, ¿sí? De la importancia de las haciendas, ¿sí? De Tepeaca, ¿sí? ¿Y qué entendemos por una hacienda? Pues se entiende que es una institución social, económica, cuya actividad productora se desarrolla en el sector agrario, ¿sí? Y cuyas características primarias, ¿sí? Son los recursos naturales que tenía el valle de Tepeaca, ¿sí? Y tenía el dominio de la fuerza de trabajo, porque aquí había muchos indígenas naturales, ¿sí? Que gozaban de ciertos privilegios, pero también había esclavos aquí en Tepeaca, ¿sí? Y en Tepeaca, curiosamente, hablando de historia de la llegada de los españoles, hierra al primer esclavo de guerra aquí en Tepeaca. Hay historiadores que dicen que fue en Quecholac, que fue en otro lado, pero los manuscritos más antiguos dicen que aquí en Tepeaca se hierra con una G de guerra en la mejilla o en la frente, ¿sí? Con una G de guerra, como los animales. No sé si recuerden cómo marcan las vacas o los caballos con una letra, ¿sí? Con fuego. Aquí en Tepeaca se hierra al primer esclavo. De aquí parten los esclavos hacia las haciendas, hacia otros lugares, ¿sí? Pero curiosamente aquí en Tepeaca se hierra el primer esclavo, ¿sí? Y tenía gran influencia en los mercados locales y regionales, ¿sí? Mercados locales de toda la comarca, y los regionales, que teníamos gente que venía en el mercado, ¿sí? Que venía de Guatemala, de Chiapas, de Yucatán, de Oaxaca. Lo más cerca era Oaxaca y, y el valle de Tepeaca de Amozoc. Todavía no hago la aclaración, todavía no existía Puebla, ¿eh? Puebla es fundada en el año 1533 y es una ciudad fundada de españoles para españoles. Y de ahí la gran importancia cuando dividen en regiones, ¿sí? 3 regiones, que es Puebla, Amalucan, ¿sí? Tepeaca, Tecamachalco, y Atlisco, Matamoros. Y de ahí parten hacia las haciendas, ¿sí? La mayoría de haciendas, ¿sí? Son hechas o son fundadas a las orillas de los caminos reales. Hago la aclaración que la mayoría, hablamos de un 90%, ¿sí? Que son hechas a la orilla del camino real. Aquí hay una hacienda muy famosa que todo el mundo ha oído, ahorita es museo y es salón de eventos, en Acatzingo, Puebla, se llama Pedro de Obando, ¿sí? Está muy bonita, pero ellos se jactan que la hacienda es hecha en camino real. Es mentira, porque el camino donde está esa hacienda no era real. El camino real pasaba a un lado de Acatzingo, de Quecholac a Acatzingo, hacia Tepeaca, ¿sí? Entonces hubo otras haciendas que sí las fundan, ¿sí? Las construyen adentro de los caminos reales, pero ellos hacían las haciendas en los caminos reales por la cercanía, por la rapidez que llegaban, ¿sí? Y que Tepeaca juega un papel muy importante en todo, porque en Tepeaca era la mitad del camino y era paso obligatorio. Si venían de Veracruz ya los españoles, ya estamos hablando de los españoles después de la conquista, ¿sí? Y querían llegar a México, tenían que pernotar aquí en Tepeaca, ¿sí? Aquí en Tepeaca hay una casa que se llama de los virreyes, porque todos los virreyes que pasaban por acá, ahí dormían en los mesones, allí se les daba mantenimiento a sus carretas, se les daba de comer a sus caballos,
¿sí? La gente reposaba, descansaba y rumbo a México. Por eso Tepeaca forma una parte muy importante en las haciendas, de ahí el tema, ¿no? La importancia de las haciendas, ¿sí? Y las rutas más importantes fueron tres, pero curiosamente todas pasan, vuelvo a repetir, por Tepeaca, ¿sí? Venía una de México, Veracruz, pero vía Jalapa, pasaba por Tepeaca. México, Veracruz, pero vía Orizaba, Córdoba, pasaba por Tepeaca, porque Tepeaca era el centro, punto, paso obligatorio, ¿sí? Ya posteriormente le llaman a otros pueblos circunvecinos pasos obligatorios, como Amozoc, que está llegando casi a Puebla, que también era paso obligatorio, pero donde era paso obligatorio, obligatorio era en Tepeaca, ¿sí? Y la tercera ruta, la más importante, México, Oaxaca, Guatemala, pasaban por Tepeaca, Tecamachalco, Tehuacán, ¿sí? Guatemala, Oaxaca, Guatemala, y desde ahí traían sus productos a vender en el tianguistli. Hoy se le llama tianguis, pero en náhuatl, tianguistli. Y todos los productos que producían las haciendas se vendían a vender al tianguistli de Tepeaca. Hago mención que el tianguis de Tepeaca es creado, ordenado por Moctezuma II en el año de 1446, ¿sí? Es cuando le dice a los tepeyacaltecos, van a formar un tianguis, un centro de comercio, y Tepeaca comienza a crecer, ¿sí? Porque todos los comerciantes que venían de Guatemala, de Chiapas, de Veracruz, que era lo más cerca, Oaxaca y Veracruz, ¿sí? No se regresaban, traían producto para vender 2 o 3 días, ¿sí? Un día cada semana, y entonces se quedaban a vivir y comenzaban a agarrar tramos de tierra, a pedir, ¿sí? Para que les dieran, hicieran sus casitas, y así se comienzan a hacer los comerciantes. Ya regresaban a sus pueblos natales cada mes, cada 2 meses, y así, pero Tepeaca así comienza el Valle de Tepeaca. Por eso es muy importante hablar de Tepeaca, y la ruta más importante, que era México, Oaxaca, Guatemala, ¿sí? También hago otra mención de que hay muchas haciendas jesuitas, ¿sí? Ahorita vamos a nombrar unas cuantas, no nos va a dar tiempo todas, pero recordemos que los jesuitas, su misión de ellos era edificar conventos, pero se dieron cuenta de tal importancia de las haciendas que comienzan a hacer haciendas junto con los españoles que ya les habían entregado las tierras, ¿sí? Que comienza el reparto de las tierras después de 1530 y posteriormente en 1533, cuando se funda Puebla, ¿sí? Y la región de Tepeaca, ¿sí? Era Tepeaca, Tecamachalco, Acatzingo, Tecali, Valsequillo, Huizcolotla y Toxtepec. La otra región, Puebla, Amalucan, pero hago la aclaración de nuevo, Puebla, Amalucan se crea hasta 1533, ¿sí? En 1530 Hernán Cortés comienza a repartir tierras. ¿Y a quién le reparte las tierras? Los primeros que reciben tierras para haciendas son sus soldados. Los pocos soldados que habían quedado de todas las batallas, ¿sí? Son los primeros que reciben grandes cantidades de tierras para edificar sus haciendas, porque de algo tenían que vivir, que comer, ¿sí? Ya no querían regresar a España porque ya habían visto cuántos tesoros había en México Tenochtitlan. Entonces, Hernán Cortés, el primero que reparte es a los soldados españoles, ¿sí? Y después viene la repartición ya de los virreyes, ¿sí? Antonio de Mendoza es el segundo que comienza a repartir tierras a los españoles. ¿Y a quién se la va a dar? Pues a sus cuates, a sus amistades, a sus parientes, porque son grandes cantidades de hectáreas, ¿sí? Anteriormente se medían por varas, ¿sí? Pero después, cuando comienzan ya a edificar las haciendas, le cambian a la medida europea, hectárea, mil metros, una hectárea, ¿sí? Luego, Luis de Velasco es otro de los que reparten, ¿sí?
y Enrique de Almonte. Enríquez de Almonte es otro que reparte grandes cantidades. Y se dice que unas haciendas de esa época, la más pobrecita tenía 2,000 hectáreas, ¿sí? Y de riego. Por eso tal importancia, ¿sí? De su producción. ¿Qué producían? ¿Sí? Me faltó la otra región, de la de Atlisco, región Izúcar de Matamoros. Esa es la tercera región, ¿sí? Donde se sembraba en Atlisco, se sembraba en el valle, se convierten después en valles. El valle de Atlisco, Matamoros, el valle de Cholula, Huejotzingo, el valle de Tepeaca, Tecamachalco, ¿sí? Y si nos damos cuenta, de nuevo vuelve a aparecer Tepeaca. Tepeaca juega un papel muy importante. Por ahí, en la segunda carta de relación que manda Hernán Cortés, ¿sí? Habla de puro Tepeaca. Y yo estaba platicando con otros compañeros, ¿sí? Que curiosamente no menciona a Bernal Díaz del Castillo, ¿sí? De lo poco que he leído, de lo mucho que he leído, yo estoy en contra de nombrar a ese señor Bernal Díaz del Castillo, porque hay 3 eventos muy importantes en Tepeaca y no es nombrado Bernal Díaz del Castillo. Y la segunda carta de relación le escribe y le dice todo la riqueza que había en Tepeyaca, ¿sí? ¿Sí? La influencia que tenían las haciendas, ¿sí? En el tianguis, era que ellos producían o cosechaban, ¿sí? Varios productos. Uno de ellos el tabaco, la miel, la gran cantidad de miel que mandaban, el trigo, ¿sí? La vainilla, todo eso producían las haciendas, ¿sí? El trigo se producía más en el Valle de Atlisco y de ahí le ponen el triguero de América, el triguero de España, por la gran cantidad de trigo que producía Atlisco. Atlisco tenía muchos molinos, mandaban ya la harina, el trigo en bruto, ¿sí? Lo embarcaban hacia Veracruz y de nuevo, curiosamente, tenían que pasar a Tepeaca a descansar sus acémilas, sus carretas, ahí descansaban y jálenle para Veracruz para embarcarse al barco y para irse a la España. Pero Atlisco era. Y el valle de San Juan de los Lagos, lo que hoy es Libres, Puebla, ¿sí? Por su hidrografía, no producía trigo, producía mucha haba y papa, ¿sí? Porque ahí no había mucha agua, allí tenían humedad, ¿sí? Entonces ellos no, pero Tepeaca también producía cebada, trigo, pero no en la cantidad que producía Atlisco, ¿sí? Por eso era la gran importancia de Tepeaca, ¿sí? De la producción, y todo eso lo llevaban al tianguis, ¿sí? También se producía mucho pulque. El pulque en las haciendas, ¿sí? Tenían sus propios clachiqueros, ¿sí? Que producían el pulque para la hacienda, para los trabajadores y para los hacendados, porque no había agua. Cuando iban a cuidar a las grandes cantidades de hectáreas a trabajar, no había agua, entonces llevaban su pulque y también lo comercializaban en el tianguis, el pulque, el chicharrón, tenían criaderos, todas las haciendas tenían criaderos de marranos para el consumo de la hacienda, ¿sí? Y para la venta del tianguis. En el siglo XVIII, 1800, 1700 y tantos al 1800, aquí en Tepeaca se prohibió el comercio de los chicharrones, ¿sí? Estaba prohibido matar a un marrano porque se estaba extinguiendo y era más fácil controlar a los pocos que había que ir hasta España a traer otra pareja de animales y comenzar a cruzarlos. Entonces, Tepeaca, hay un libro de El Tianguis de Tepeaca que estaba prohibido matar a los marranos. Podían comer cualquier carne menos marranos, ¿sí? Eso fue en el siglo XVIII, ¿sí? Pero viene la repartición de las tierras. Hernán Cortés, ya lo dijimos, es el primero que reparte a sus cuates, les da grandes cantidades. Las haciendas que menos tenían 1,200
aquí junto a Tepeaca hay una sobre la carretera, en el empalme tenía 1,200 hectáreas, ¿sí? Posteriormente le quitan unas hectáreas y fundan los pueblos aldeanos, ¿sí? Pero la que más tenía, se hablaba de 4,000 hectáreas, 2,000 hectáreas la de Pedro de Obando, ¿sí? En San Juan de los Llanos, sí, hay muchas haciendas, pero todas sobre el camino real. San Juan de los Llanos es Libres Puebla. Está la de Tepeyahualco, muy bonita, también es hotel, el día que tengan posibilidad de visitarla. Está la de Virreyes, en Libres. Está la de Mazaltepec, la de San Miguel Barrientos. Aquí de este lado de Tepeaca, yéndose por CEU, por la cartera de Tecali, está una de Tecali, está la hacienda de Cuautinchan. Del otro lado está Rinconada, Ozumba, Zacatepec, El Seco, la hacienda del Seco de Zacatepec, en la desviación de Perote a Teciutlán, está muy bonita. No tiene una iglesita, tiene una iglesia adentro de la hacienda, no es capilla. La mayoría de haciendas tenían su capillita, esta es iglesia, es grandísima. Quiero mencionar también que en las haciendas, ahorita lo vamos a recordar, también tenían su panteón particular, pero solamente para los españoles, ¿sí? La gente trabajadora, la gente de color que trabajaba, esas iban a enterrarse al monte, ¿sí? Pero en las haciendas no había capillitas, hay unas haciendas que tenían iglesias, ¿sí? Tuve la oportunidad de ir apenas a la hacienda de aquí, a un lado de San Hipólito, Candelaria Purificación, no purificación, purificación, ¿sí? Y su iglesia muy bonita, pues yo no le llamo capilla, yo le llamo iglesia porque estaba más grande, ¿sí? Que una capilla. Curiosamente, el dueño de esa hacienda le regala la imagen al pueblo y ahora en el pueblo se venera a la Virgen de la Candela, de la Candelaria, ¿sí? En Cuyoaco también, en la región de Libres, hay otra hacienda muy bonita, ¿sí? En Acatzingo aquí, la de San Pedro de Obando, un marqués que venía 2, 3 veces por año a México, ¿sí? Y mejor funda su hacienda muy bonita, es la que hoy en día es un salón social, la rentan para eventos, está muy bonita, ¿sí? Si gusta alguien visitarla, no cobran, pero hay que ir el día que no haya evento, porque tiene preferencia las personas que lo pidieron para evento, pero está muy bonita, vale la pena, ¿sí? La de Pedro de Obando. Hay otra aquí en Acatzingo, la de Tamariz, La Pila. Se dice, y en varios libros está, que la región Tepeaca, ¿sí? Llegó a tener casi cerca de 400 haciendas, 10 más, 10 menos, ¿sí? Pero después dividen en valles y quedan separadas, pero anteriormente llegó a tener hasta 400 haciendas. Era el control desde Libres, desde Oriental para acá, desde donde está hoy el Audi, ¿sí? Todo eso, desde Puebla para acá, de Valsequillo, de Matamoros, de Huaquechula, de Tepeji, de la Seda, aquí antes de llegar a Catlán. Todo eso era Tepeaca, antes de la frontera con Oaxaca, ¿sí? Todo eso era Tepeaca. Por eso juega un papel muy importante, no nada más en las haciendas, sino que en muchas cosas juega un papel muy importante, ¿sí? La de Ozumba, ¿sí? La de la Floresta, la Tamariz, ¿sí? Esas son las pocas haciendas. Ahorita les voy a dar el nombre y cuántas hectáreas tenían, lo que pagaban de tributo del diezmo, ¿sí? Hacia España. España, cuando comienzan los conquistadores, pagaban el quinto. Siempre se pagaba el quinto, una quinta parte de lo que producían. Pero alguien de los franciscanos inventa que no podían subsistir los conventos y inventan el diezmo. Y de la hechura de la fundación de los conventos, le inventan pagar el 10, ya no el quinto. Anteriormente se le pagaba el quinto a los virreyes o a los reyes de España, ¿sí?
Entonces, alguien inventa que no les alcanzaba, que tenían que pagar más tributo, que pagaran tributo con mano de obra, ¿sí? Con trabajo, o con dinero, o con animalitos, con lo que fuera, pero había que pagar el tributo. Y les digo que Tepeaca juega un papel muy importante porque a lo mejor no viene al caso, pero el primer reloj que existe en América Latina lo regala Felipe II y lo regala en Tepeaca, está en el Rollo, hay un monumento al Rollo, ¿sí? Donde es un monumento de castigo, donde se leían los edictos, donde servía como mirador, porque Tepeaca ya seguía recibiendo grupos que no estaban de acuerdo y seguían en guerra, ¿sí? Y en Tepeaca está el primer reloj. ¿Y por qué digo el reloj? Porque en todas las haciendas había un reloj, pero era reloj de sol y eran en dos paredes más altas, ¿sí? Ponían el reloj nomás de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde, cuando pegaba el sol. Si nos paramos al norte, nuestra cabeza, nuestra cara viendo al norte, ¿sí? En el norte estaba el reloj que funcionaba en invierno, ahorita, porque el sol sale un poquito antes del oriente, ¿sí? Y atrás en el sur, ¿sí? Funciona el reloj de primavera, cuando el sol sale del otro lado del oriente, ¿sí? Entonces, solamente medían el tiempo de las 6 de la mañana que aclaraba a las 6 de la tarde. Después de las 6 de la tarde se ocultaba el sol y ese eran los famosos relojes de sol, ¿sí? Y en Tepeaca el reloj mecánico lo regala en 1542 Felipe II junto con el escudo, le da el título de ciudad a Tepeaca. Ya Tepeaca lo había solicitado muchas veces, pero hasta el 42 llega el escudo y llega el reloj que regala Felipe II. Por ahí dicen que hay otro reloj también que lo regaló, creo que es en Morelos, pero según documentos, ¿sí? El de Tepeaca es más viejo. Entonces nos vamos por, por, por antigüedad, ¿sí? ¿Y qué pasa con la arquitectura de las haciendas? Quiero decirles que los jesuitas eran unos grandes arquitectos. Ellos se olvidan de construir conventos, se ponen a hacer haciendas y tenían un control, ¿sí? De la hacienda. Primero su estructura era formidable, los mejores arquitectos jesuitas, franciscanos, pero los jesuitas se dedican a hacer haciendas y eran unas maravillas lo que hacían. Desgraciadamente entra ¿cómo se le podría decir? La idea de que en las haciendas había dinero y mucha gente ya después del porfiriato, ya hablamos después del porfiriato, se dedican a tumbar paredes, haciendas. Hoy nada más dejan unas cuantas paredes, unos cascos, ya han desaparecido mucho. No entiendo por qué el INAH o antropología no ha intervenido, porque hay unas maravillas de hacienda, ¿sí? Son pocas las que están restauradas, ¿sí? Y mucha gente les entra la enfermedad esa del dinero y van y destruyen y destruyen y destruyen mucha arquitectura colonial de esa temporada. ¿Sí? Y en la hacienda había un gran casco que era hasta arriba, es donde vivía el dueño en el casco, ¿sí? Estaba la casa del administrador. Hago la aclaración que todo esto es adentro de la hacienda. Después de afuera de la hacienda había otras cosas, ¿sí? La capilla también estaba adentro de la hacienda. El panteón estaba dentro de la hacienda, ¿sí? También había casas para los oficiales, ¿sí? Los carpinteros, muy buenos carpinteros españoles o ya mestizos que ya les habían enseñado el arte de la carpintería. Los herreros nunca faltaban, desde antes de las haciendas ya había herreros, herraban. Aquí en Tepeaca había 3 mesones, ¿sí? Y los herreros le daban mantenimiento a las carretas, le cambiaban herraduras a los caballos, las que perdían, y servía como hotel para descansar para la gente, los herreros, ¿sí? Los milperos, los que exclusivamente sembraban milpa en la hacienda, ¿sí? Los albañiles, los que seguían construyendo adentro o remodelando las haciendas, ¿sí?
Los trojeros, había gente en la troje. Troje era la bodega grandísima, tenía mucha ventilación para que el maíz o el producto que sacaban no se apoxcaguara, ¿sí? Y los trojeros jugaban un papel muy importante porque sabían leer y escribir, que casi muchos no, sabían hacer cuentas, que muchos no, ¿sí? Muchos eran trabajadores y punto. Estos gozaban de otro privilegio, ¿sí? Los jefes de la trasquila, cuando trasquilaban los animales, había un jefe que les andaba enseñando, ordenando a los trasquileros a la lana, ¿sí? La lana también juega un papel muy importante, ¿sí? Los establos, en los establos también había gente, ¿sí? Especial con otro rango, ¿sí? No cualquier gente hacía todo el trabajo, no, zapatero a sus zapatos, ¿sí? Estaban los lavaderos adentro de la hacienda, ¿sí? A orilla del agua, ¿sí? Del temazcal, todos tenían su temazcal, era una bola de piedra, no era un baño oriental o europeo, era un temazcal, un baño prehispánico, ¿sí? Y tenía su pozo, su aljibe o sus norias, ¿sí? Quiero decirles que el pozo, la diferencia del pozo es que el pozo se sacaba agua con unos lazos y un bote, y la noria tenía un como ventilador que estaba sacando el agua, o un animal le daba de vueltas a una estructura de madera y iba bajando el bote y iba subiendo, pero casi tenían más el ventilador de viento, ¿sí? Las norias. Esa es la diferencia del pozo y de la noria, ¿sí? Y las haciendas, pues, durante la época virreinal es cuando se consolidan, ¿sí? Les platicaba hace un rato de que los jesuitas, grandes arquitectos, tenían unas haciendas fabulosas, pero también tenían mucha producción, y mucha producción era para ellos, ¿sí? No se sabe si mandaban el dinero a España o se les quedaba o lo guardaban. Por eso en el tiempo de Juárez, en el tiempo juarista, los corren, son corridos y son sacados del valle de Puebla, Tlaxcala, que es donde más haciendas hubo, Tlaxcala y Puebla, ¿sí? Son sacados, son retirados, son corridos hacia Veracruz. De castigo los mandan caminando hasta Veracruz a tomar el barco, embarcarse y irse, pensando ellos que derrocando a Juárez iba a regresar Porfirio Díaz y les iba a dar de nuevo la oportunidad de recuperar. Y por eso muchos dejan sus haciendas bien hechecitas, bien equipadas, nomás se llevaban lo elemental, su dinero. Pero ya cuando en el tiempo juarista que los iban persiguiendo, ¿sí? No les daba tiempo más que iban sobre los caminos reales y muchos enterraban el dinero bajo algún árbol que marcaban pensando que regresaban y iban a encontrar su dinero. Por eso ahora haciendo carreteras en los caminos reales, ¿sí? Los trascabos o las máquinas que hacen carreteras han encontrado dinero enterrado, pero es porque en la huida de los españoles dejaban enterrado el dinero, lo dejaban enterrado en su hacienda, marcados, ahí solamente ellos sabían, ¿sí? Pensaban regresar, ¿sí? En el año de 1530 a 1630 se dan las primeras mercedes, ¿sí? Que es el reparto de las tierras. Ya hablamos quiénes son los que reparten la tierra. Los primeros es Hernán Cortés, los otros son los otros tres, ¿sí? Se da, pero tierras de labor, jamás se les dio una tierra con piedras, empedrada, eran tierras de labor y había muchos hacendados que escogían su tierra, ¿sí? Decían, yo quiero esta, yo quiero el otro, ¿sí? Y las otras tierras las tenían donde no se podía sembrar y había pasto, los tenían para el ganado mayor y el ganado menor, ¿sí? En 1650 se expanden las mercedes,
Ya les habían dado hectáreas de 1530 al 1630, pero ya en 1550 les dan más tierras a los grandes hacendados, ¿sí? Les dan más, les toca más repartición de tierras. Es a donde llegan a tener algunas haciendas hasta el doble de hectáreas. Si hablamos que tenía 2000, llegaba a tener hasta 4000. ¿Por qué? Porque viene el segundo reparto de las Mercedes, ¿sí? Y luego otro poquito que ellos se agarraban. Entonces, deslindaban y ponían las famosas moneras, que eran unas piedras grandísimas enterradas y decían, de esta monera a la otra monera es tuyo. Pero astutamente ellos movían las moneras. Entonces, se agarraban más de las tierras que ya 2 veces les habían repartido, ¿sí? Grandes cantidades de tierra, ya hasta 1700, ¿sí? De 1750 a 1821 ya abarca las leyes de reforma, las leyes borbónicas, y les comienzan a quitar de ahí, ¿sí? Las intendencias expulsan a los jesuitas y en los ayuntamientos se vuelven intendencias y ya las intendencias recortan y comienzan a repartir a más gente. Pero curiosamente, puros españoles, ¿sí? Ya le comienzan a repartir a los mexicanos, ¿sí? Pero ya hasta después de la revolución, ¿sí? Ya hablamos después del 1910, ¿sí? Las estancias de ganado, les decía yo hace un rato que había el menor eran los borregos, los chivos y los cerdos, pero en grandes cantidades, ¿sí? Ellos les alcanzaba para mantener a su gente y para ir a vender al tianguis regional que era Tepeaca. Posteriormente se hace otro, Sinacatzingo, también muy regional, muy antiguo, pero el primeritito fue Tepeaca, ¿sí? Iban a vender sus productos que producían y que le sobraban, ¿sí? A los grandes hacendados, ¿sí? Los borregos, los chivos, los cerdos, ¿sí? El caballo, los caballos era ganado mayor. Y quiero hacer la aclaración que las mulas, ¿sí? No había burros ni burras, eran mulas. Era la cruza de un caballo, una yegua, con el burro, ¿sí? Y llegó a valer una yegua, perdón, una mula, el doble de un caballo del hacendado. Y decían, ¿pero por qué? Pues que es que era fácil. La mula era de carga, la mula era de trabajo, la mula le ponían el travesaño y iba a arar tierras junto con los bueyes. La mula era de carga, la mula todo. Y el caballo solamente servía para tenerlo bonito y que saliera a pasear el hacendado. Entonces, en ese tiempo las mulas eran bien cotizadas, ¿sí? Los que tenían se dedicaban a cuidar las mulas, el ganado mayor, también entraban ahí las vacas en el ganado mayor, ¿sí? Las mulas era lo más preciado en ese entonces, ¿sí? Les doblaba el precio, imagínense, pues no es el precio de un caballo en ese entonces, pero la mula llegaba a costar hasta el doble. En el siglo XVI se da la cría del cerdo y cochinos, pero en grande. Se dan cuenta que industrializando el marrano costaba más que vendiéndolo en pie y se comienzan a criar grandes cantidades de marranos, ¿sí? Para satisfacer el mercado regional, ¿sí? Y ya dijimos que el regional venía desde Guatemala, Oaxaca, Yucatán, ¿sí? Después viene ya casi en el siglo XVI al XVIII, las alcaldías. La alcaldía mayor era la que repartía y la que ya tenía que cobrar o ya le pagaban un impuesto por todo lo que producían las haciendas, ¿sí?
quiero decirles que Tepeaca al año pagaba 30,000 pesos oro. Era el que más pagaba a la alcaldía mayor, ya al ayuntamiento. Ya hoy le llamamos ayuntamiento, pero era a la alcaldía mayor, donde ya había unos españoles dentro del funcionamiento de la alcaldía y unos mestizos, hijos de españoles, ¿sí? Ahí eran los que cobraban, ¿sí? Las haciendas, el Tecali creo que pagaba 7,000 pesos oro, era el que menor pagaba Tecali, pero Tepeaca pagaba 30,000, ¿sí? pesos oro al año, ¿sí? De impuestos. También otro producto que les vino a producir mucho dinero y que se volvieron muchos hacendados ricos fue la cochinilla, ¿sí? La cochinilla era para teñir la ropa, esa se daba en el nopal, se infectaba el nopal al propósito y comenzaba a crear un animalito, ¿sí? ¿Sí? Y ese vino, lo vendían ellos y vino a hacer demasiado ricos a los hacendados, porque ese producto era directamente para España, ¿sí? La cochinilla, la famosa cochinilla, ¿sí? Y Tepeaca, les vuelvo a mencionar, ha aportado mucho, ¿sí? Gran cantidad de cosas, muy importante, porque era paso obligatorio, porque estaba bien constituida desde los Xicalancas. Tepeaca es una descendencia de Xicalancas, ¿sí? De las 7 tribus que salen de Aztlán, ¿sí? Se vienen para acá, se quedan en Cuautinchan, aquí hay otra ciudad o pueblo muy grandísimo, ese pueblo es fundado en el año del 900 al 1000, ¿sí? Y en el 1168, a los 168 años, se separa Tepeaca de Cuautinchan y Tepeaca forma su señorío. Pero ¿por qué llega a ser el señorío muy importante? Porque tenía 3 hijos y el señorío, el mero Caxcal, eran 4 los que gobernaban. Tepeji tenía 2 hijos y el señorío eran 3, ¿sí? Y así era como se medía la capacidad, ¿sí? Del poderío, ¿sí? Pero en el siglo XVI también después sufre una gran decadencia, ¿sí? Las haciendas. ¿Por qué? Porque comienzan a mandar, a mandar, a mandar y se olvidan de acá y de acá, ¿sí? Y lo mejorcito, lo mandaban para España, lo embarcaban en Veracruz, ¿sí? Hago mención que Veracruz fue 3 veces la ciudad, la movieron del lugar y Tepeaca no. Tepeaca donde se fundó, que es en la punta, en la nariz del cerro, donde comienza el cerro, ¿sí? No se ha movido para nada. Unos cuantos metros a la llegada de Hernán Cortés, que los baja del cerro a la explanada, pero no mueve la ciudad. La ciudad sigue estando donde se fundó. Y Veracruz ha estado en 3 lugares diferentes. Estuvo en la antigua, estuvo hoy en lo que es Veracruz, Veracruz, y estuvo en las orillas de la playa Tlachihueca, algo así, ¿sí? Y Tepeaca no, Tepeaca donde se fundó ahí se quedó, punta o nariz de cerro. Y Tlaytic, que es el complemento de Tepeyaca Tlaytic, centro de la tierra o centro de los cerros, ¿sí? Después, Hernán Cortés funda la Villa de la Segura, ¿sí? Comienzan a pagar tributos y funda otra Villa de la Segura en Oaxaca, la famosa Antequera, y le quitan el título a Tepeaca, pero Tepeaca no reciente por sus haciendas que aportaban y no reciente por su mercado. El que le da vida a Tepeaca es el mercado. La gran cantidad de comercio que se manejaba hago la aclaración, de las haciendas que hacían el mercado y que otras personas traían a vender cosas y se llevaban cosas de la gran cantidad que producía las haciendas de Tepeaca. Hernán Cortés funda la segunda Antequera y funda otro pueblo allá en Oaxaca, ¿sí? Con gente de Tepeaca que se llama Jalatlaco. Esta ahora es barrio de Oaxaca, de la mera ciudad. Llega Hernán Cortés, lo acusan que le estaba robando la
corona española, no le comprueban nada, ¿sí? Y lo regresan a fundar Oaxaca. ¿Y cómo va a fundar Oaxaca si no había nadie? Se lleva 70,000 gentes de Tepeaca. Hasta el Santito se llevó, ¿sí? De Tepeaca. Por eso les digo que Tepeaca juega un papel muy importante en todos los aspectos. Mire, la alcaldía mayor en Atlisco en 1646 pagó 26,000 pesos oro. Chautla de Tapia, 14,000 pesos oro. ¿Sí? Tepeaca, 30,000 pesos oro. Huejotzingo, ¿sí? En 1643, el 30 de septiembre, paga 14,000 pesos oro. San Juan de los Llanos, que era la comunidad, el valle de Tepeaca más pobre, paga 7,000 pesos oro. Izúcar de Matamoros, 14,000 pesos. Y la ciudad de Puebla, que había pocas haciendas y las enumeramos, no pasa de 10, pagaba 5,000 pesos oro. La pura ciudad, hablo de la pura ciudad, ¿sí? 5,000 pesos oro. Entonces, ¿quién pagaba más? Pero era por la gran cantidad de haciendas, ¿sí? Y de lo que producían. Hago otra, perdón, dígame. Sí, sí, maestro. ¿Le parece unos 5 minutos más de comentarios para transitar al siguiente punto del conversatorio y abrir el diálogo? Perfecto. Esperando comentarios y generar un dinamismo en esta interacción. Adelante. Por favor, maestro, adelante, Sí. por favor. Gracias, muy amable. Les comentaba ya para terminar esta plática, ¿sí? Que en el tiempo de las haciendas, los afroamericanos juegan un papel muy importante, ¿sí? El primer la primera gente que comienza a traficar con esclavos fueron los hijos de Cristóbal Colón, ¿sí? Después vienen otras embarcaciones, desembarcan en Acapulco, que no existía, que existía ese valle, ¿sí? Y directamente a México, y en México iban los grandes hacendados a comprar esclavos, ¿sí? Y también a los esclavos les daban categorías, ¿sí? Juegan, si en los afro, el país de México no hubiera crecido tanto en sus hacendados, ¿sí? Porque los afros juegan un papel muy importante. De ahí la rebelión de los negros en Córdoba, Veracruz, hay una comunidad muy grande que se llama Yanga. Yanga era un hijo de un rey de África que se comienza a rebelar, pero hago la aclaración que antes de él ya había otros que se estaban rebelando, ya a que los trataran mejor, a sacarlos de esclavos, a quitarles las cadenas, todo eso juega un papel muy importante, porque se dice que llegan casi 800 millones de esclavos negros a México, ¿sí? Y ahí se los repartían, los vendían, se morían, de los cientos que venían, llegaban la mitad. Entonces, ellos juegan un papel muy importante, pero en otra ocasión podríamos hablar de la afrodescendencia, ¿sí? De los que hacen las haciendas, ¿sí? ¿Sí? Maestro, pues usted me dice. Gracias, maestro Alfonso, sí, por sus comentarios para conocer la propia historicidad de lo que constituye propiamente las haciendas. Transitamos al tercer punto, al cuarto punto, disculpen, del orden del día, con este conversatorio para escuchar algunos comentarios, sí, que enriquezcan ya lo vertido anteriormente. Y es de llamar mi atención, maestro Alfonso, yo haré tres comentarios. El primero referente a la hacienda que usted nos comentaba, ubicada en Obando, San Pedro. San Pedro de Obando, sí. En Acatzingo. Tengo en mis manos el libro del que yo comentaba al inicio de esta ponencia, Arquitectura de las Memorias, autoría de nuestro amigo el arquitecto Ambrosio Guzmán. Sí, él es el que lo escribe.
así es, y plasma algunas de sus acuarelas que ya por años él ha compartido con nosotros. Yo pongo a su consideración este libro, para mí muy interesante, porque plasma, además de los nombres de las 61 haciendas ubicadas en la región de Tepeaca, describe su propia ubicación, la altitud, la distancia a Puebla, y para mí algo muy importante, la condición, y algún comentario. Con condición quiere decir si está habitada, si se encuentra en ruina, si está desaparecida incluso. Y yo cito la hacienda de la que hacía mención, la número 23, clasificada en este libro, Obando San Pedro, y aquí actualmente su condición refiere que se encuentra habitada, que está habitada y bien conservada. Sí. No así algunas otras, como la que se encuentra en Gorospe, en Tepeaca, que el comentario se encuentra habitada y que se encuentra parte en ruina. Hacía usted mención de la labor de Lina, también de su eventual intervención para rescate y conservación y preservación de estos inmuebles que constituyen una gran historia, de la cual ya usted nos ha acercado, y ahora ya contamos con una aproximación mayor. Es interesante que podamos en el futuro realizar alguna visita. Ya lo habíamos comentado con usted, será cuestión de, cómo no, de hablarlo más adelante en el quinto punto del orden del día, si lo permiten, acuerdos colaborativos. Podrá surgir algún comentario al respecto. Mi segundo comentario, perdón, es, quiero yo brevemente leer un fragmento de la conferencia impartida por el abogado Héctor Moreno Toscano durante su conferencia del pasado 9 de diciembre, en el marco del 35 aniversario de la Declaratoria de Puebla como Ciudad Patrimonio Mundial de la Humanidad. Establece que el 25, me permito leer el fragmento, insisto, de esta conferencia. 25 de junio del año 1856, el presidente Ignacio Comonfort, mediante la expedición de la Ley Lerdo, publicada bajo la denominación de Ley de Desamortización de las Fincas Rústicas y Urbanas de las Corporaciones Civiles y Religiosas de México, que dispuso que la nación mexicana, para liberarse del poder español y volverse soberana, debe hacer que las tierras de los indígenas se conviertan en espacios de desarrollo y de progreso, abrigado por esa retórica de arrebato, despojo y expropiación de bienes y territorios de comunidades indígenas. Esa ley Lerdo fue reglamentada el 30 de julio del 1856 y consideró que las tierras de los pueblos originarios y de las parcialidades de las poblaciones indígenas, a través de un reglamento, podrían ser consideradas como afectables. También fue la ley Lerdo el instrumento legal con el que se arrebató y despojó a las poblaciones indígenas de la personalidad jurídica que legalmente era necesaria para enfrentarse contra los europeos en los tribunales, a fin de defender sus tierras para conservarlas. Esa fue la llave que aprovechó la reforma para colocar bajo el dominio de autoridades establecidas los recursos naturales, agua, bosques, tierras de las poblaciones y comunidades indígenas. Otro de los propósitos de esa ley Lerdo fue convertir los bienes inmuebles y las tierras de las comunidades indígenas en mercancías comerciales para obtener dinero para las vacías arcas del gobierno y adjudicarlas en favor de quienes tuvieran recursos para colonizarlas. Las compañías deslindadoras disfrazaron el negocio de vender tierras de pueblos y de comunidades indígenas a terratenientes españoles y a servidores públicos que en aquellos tiempos trabajaban para el gobierno, eran amigos de los del gobierno o estaban asociados con el gobierno. Es puntual afirmar que durante el siglo XIX, exactamente entre los años 1855 y 1861, se operó mediante una diversidad de leyes y reglamentos denominados comúnmente conocidos como las leyes de reforma. El más desastroso, y repito,
literal, el más desastroso despojo de tierras, de pueblos y de comunidades indígenas y la más deshonesta concentración en manos de terratenientes de las tierras y de los inmuebles, en perjuicio de pueblos, de comunidades indígenas, de colegios y de conventos que estaban ligados con el proceso de evangelización colonial. Y finalmente, a fines del siglo XIX, aproximadamente en 1893, el gobierno promovió como elemento central de política hídrica, agraria, la ocupación y colonización de territorios de pueblos y de comunidades indígenas. Esta acción sirvió como instrumento para hacer creer en la mente de los políticos, intelectuales y gobernantes de la época que los territorios de pueblos originarios y de las poblaciones indígenas eran propiedad de la nación. Insisto, en hacer creer en la mente de los políticos intelectuales que aquellas tierras eran propiedad de la nación. Después de haber despojado de las comunidades, a las comunidades indígenas de sus tierras y de haber encontrado las fórmulas con las que se logró el mayor acaparamiento de tierras y mayor concentración de la riqueza, inició una época en la que el gobierno se pronunció a través de dos acciones contradictorias, una en favor del sentimiento de los pueblos motivados por una vocación de lucha para la defensa de la tierra y otra por una acción cobarde y de traición a fin de someter a la dignidad de los hombres del campo utilizando las fuerzas militares. Disculpen que haya yo hecho esta lectura literal de la conferencia referida. Durante la intervención del maestro Alfonso, vino a mi mente de manera obligado este texto, mismo texto que pongo a su consideración, pero que insisto que enriquece lo comentado anteriormente. Y finalmente, mi tercer comentario, maestro Alfonso, actualmente en Tepeaca, ¿cuál ha sido el avance en la reconstrucción y restauración de algunas haciendas o de la totalidad de ellas, derivado de los sismos del año 2019? ¿Tendrá usted alguna aproximación de algún porcentaje de restauración, de atención por parte del INAH? Gracias. Maestro, mire, hay varias cosas y no nos va a dar mucho tiempo, pero hago mención que el presidente Ignacio Comonfort de Amozoc, Tepeaca, de ahí fue el presidente, aunque interino pocos meses, pero es de acá. También otra mención es que en la Constitución de 1857 les autoriza, ¿sí?, el aumento de propiedades, el cual se convierte en un latifundio, y es hasta 1910, después, 1917, ¿sí?, el reparto agrario, ¿sí? Hablar de las haciendas, maestro, nos da muchísimo, todavía tenemos para otros tantos. Si alguien quiere alguna información o algunas fotos, se las mando a usted y usted las reparte. ¿Sí? Hablábamos de las haciendas. Fíjese que las haciendas han aguantado los sismos, los más grandes, que fue del 85, del 57, del 85. Hablo del siglo XX. ¿Sí? Casi no sufrieron deterioros por ¿cómo podríamos llamarle? Su capacidad o su grueso de sus paredes. ¿Sí? Son paredes de medio metro, de 50, de 60 centímetros de ancho. Las torres, las esquinas, son unas verdaderas monumentos, ¿sí? Y por eso no sufrieron mucho. Han sufrido más deterioro ahora cuando les entró el gusanito ese de buscar dinero en las haciendas y han ido a destruir, a tirar, pero en los sismos no hay ninguna hacienda que haya metido su proyecto para reparación, porque hay un dinero por ahí, una participación, pero no, aquí en Tepeaca no, como que estaban bien construidas, el grueso de sus paredes, de sus techos, de todo eso, no sufrían. En los 2 últimos o 3 temblores grandes pasados aquí en México, las haciendas se han mantenido intactas. Hago la aclaración, han sido más destruidas por las gentes que buscan tesoros que por los sismos. Por eso casi no se ve eso. Las pocas haciendas que las han ido reconstruyendo, pero son los dueños, como la de Obando. La de Obando se habla de un consorcio, de una familia
Alejandro, no sé, nieto o bisnieto de Sánchez Taboada. El general Sánchez Taboada, su nieto, es el que personalmente o con dinero de ellos han ido construyendo, reconstruyendo, ¿sí? Modificando, metiéndole construcción, bueno, reparando, ¿sí? Pero hay muchas haciendas ya abandonadas que no he sabido yo de las haciendas donde intervenga el gobierno o los dueños pidan. Tengo un libro por aquí que se llama Campesinos de Puebla, lo escribe una tesis, lo hace una tesis la señorita Patricia Rapo, que habla de todas las haciendas de este lado de Tepeaca, ¿sí? Del Valle de San Pablo. Por ahí también tengo ¿cómo se llama? De los libros de donde las fuentes. Hay una maestra Maurer, no sé si la conozcan, también hizo su tesis sobre las haciendas de la ruta Puebla-Tehuacán, pero todas las que están a la orilla de Puebla-Tehuacán. ¿Sí? Ella es Guadalupe Pérez Maurer, vive en Atlisco, adentro de una hacienda, donde hay un molino en Atlisco. También hay unos alemanes, yo no entiendo por qué la gente de otros países se interesa más por la cultura, por el rescate, no sé, de México que los mismos mexicanos. Está un alemán, ¿sí? Eber Nickel, Úrsula Edwards, John K. Chance, alemanes que han escrito mucho y han rescatado muchos documentos y muchos que ellos tienen, ¿sí? Y perdón. Adelante, maestro, adelante, perdón. Sí, y entonces no entiendo por qué no hay muchos documentos de mexicanos, la mayoría son extranjeros, vienen, se llevan la información y pues les gusta y todo eso, pero sí, lean a esta Lupita Maurer, ¿sí? Ella es doctora en historia de la UAP, también les puede aportar, ¿sí? Hay muchas cosas a hablar. Quiero hacerles la mención de que no termina acá el tema es amplísimo, el de haciendas. Si en el futuro se podría dar otra parte o otro tema, ¿por qué no? ¿Sí? Hay mucho de dónde cortar de Tepeaca. Y hablando de Tepeaca, jule, tiene bastante. Sí, así es, maestro. Gracias, maestro, por sus comentarios. Nos encontramos, insisto, en el punto 4 del orden del día, conversatorio, donde suplicaré algunos comentarios por parte de los asistentes virtuales que abonen y que enriquezcan a lo referido. Ingeniero Ricardo Villa Escalera nos apoya con la activación de su micrófono para escuchar su intervención y otras subsecuentes. Adelante, ingeniero. Bueno, pues una felicitación al maestro Alfonso por esa perspectiva histórica que nos ha dado usted de Tepeaca, de donde viene ahora el gobernador Sergio Salomón Céspedes. A ver si se la podemos enviar. De alguna manera le va a gustar mucho escuchar todos sus comentarios, ¿verdad? No sería bueno, sería bueno. Claro, claro. Es increíble todo lo que ha pasado en México, ¿sí? Antes, mucho antes de la conquista, como usted dice, 1168. Qué barbaridad, ya casi 400 años antes de la llegada de los españoles, la constitución de todas estas ciudades que pues han sido tan significativas y que han permanecido, ¿verdad? Así como Cholula, que se supone que haya sido una ciudad viva, ¿sí? Se está tratando de demostrar, ¿verdad? Por 3,000 años. Así que imagínense. Miren, mis reflexiones son un poco fuertes, un poco duras, ¿sí? Por lo siguiente, Estados Unidos, ¿qué hizo con sus tierras? Esa es la pregunta. Para que el 7% de su población activa, trabajadora, le dé de comer
exageradamente, ¿verdad? No solamente a los Estados Unidos, sino a medio mundo, empezando por México. También tenemos a Ucrania y demás, ¿no? Pero estas cuestiones de propiedad son demasiado importantes, ¿sí? Al final de cuentas, nuestra tierra, y estoy dando un salto bárbaro, ¿verdad? Con la revolución y demás, se ha atomizado, ¿sí? Se perdieron las haciendas, por supuesto, se creó una tensión social muy fuerte y ya sabemos por qué en gran parte eso provocó la Revolución Mexicana. Pero a partir de ahí, pues, ¿qué es lo que ha ganado el pueblo de México? Por ejemplo, ¿es autosuficiente? No. Tengo datos de todos los cultivos: arroz, maíz, frijol, sorgo, soya, trigo, y puedo decirles que ninguno estamos al 100% suministrados por nosotros mismos, ¿no? Entonces, aunque lo de las haciendas es muy interesante, muy romántico, muy bonito, y bueno, qué bien que intervinieron personas como los jesuitas, etcétera, y que fueron centros de producción muy interesantes. Y claro, se crearon condiciones muy similares a las de la Edad Media en Europa, los famosos peones acasillados, ¿verdad? Las famosísimas tiendas de raya, los hacendados ausentes que vivían evidentemente gran parte de su tiempo en Europa. Pero ahorita lo que nos tenemos que preguntar los mexicanos es ¿qué vamos a hacer con la tierra? ¿Qué vamos a hacer con los 31,000 ejidos que fueron fruto de la reforma agraria y que, a pesar de que Salinas modificó el famosísimo artículo 27 constitucional, pues siguen ahí, ¿verdad? Y siguen produciendo de una manera, vamos a llamarle, colectiva. ¿Dónde están las tierras comunales? ¿Dónde están los pequeños agricultores? ¿Dónde están los grandes agricultores? ¿Dónde están las tierras rentadas? Porque según las leyes agrarias y demás, pues las superficies son limitadas, quizás 100, 200 hectáreas, pero ha habido empresarios que definitivamente han roto, vamos a decirlo así, con esas leyes y se han dedicado a rentar tierras para conseguir superficies mucho más grandes y posiblemente economías de escala. Sí debo de mencionar que Sinaloa se considera en cierta forma el granero actual de México. También debo de decir que importamos el año pasado más maíz que cualquier país del mundo, ¿sí? Incluyendo China, 17,500 millones de toneladas, y que estamos gastando en estas importaciones y otras más, porque nos hace falta arroz y muchos productos, como ya mencioné, más de 25,000 millones de dólares al año. Ahora, habría que definir si México realmente es un país agrícola, digo por las cordilleras que tenemos, la Sierra Madre Oriental y Occidental, que a lo mejor no nos dejan espacios suficientemente amplios, ¿no? Como en Estados Unidos. O si somos un país ganadero o un país silvícola por los bosques, etcétera. Pero aquí el resultado final en todas estas luchas y leyes y cambios de propiedad que son muy interesantes, y cómo le arrebataron a la iglesia evidentemente muchas propiedades que tenía en las famosas leyes de reforma, etcétera, todas las modalidades que tuvieron esas leyes, el resultado final ahorita es ¿qué nos puede dar la agricultura a México? Porque no solamente es comer, sino también son materias primas para las industrias, ¿sí? Tenemos el caso del algodón, que nosotros conocemos bien, que bueno, las cosechas han variado de 2,5 millones de pacas a menos de 500,000 pacas, cuando solamente en Texas se producen 4 millones de pacas de algodón al año, ¿no?
Entonces, habría que revisar toda esta política y estudiar mucho, independientemente de lo histórico, la productividad, ¿no? Porque sabemos de sobra que la productividad en maíz está entre 2, 3, 4 toneladas por hectárea. En otros países está muchísimo más alta. Y aunque no es tema de esta plática, pero tenemos que abordar la situación de los transgénicos y qué es lo que está pasando. Precisamente ahorita con Estados Unidos hay un diferendo muy grande porque se va a prohibir ese tipo de mercancía o de producto que nos quieren exportar los Estados Unidos, que se supone que está cosechado bajo semillas transgénicas y que eso aparentemente el gobierno de México ya dio órdenes a partir de este año de que ya no se van a poder importar este tipo de alimentos o de productos básicos. Entonces, señores, a mí me gustaría que don Alfonso nos comentara un poco, porque la historia es muy interesante, pero el mundo actual nos exige, ¿verdad?, ver qué hacemos con el sector primario. Y como ya lo he dicho, desde que entró el famosísimo neoliberalismo, la contribución de todo el sector primario, ¿verdad?, agricultura, ganadería, pesca, silvicultura, etcétera, al PIB nacional bajó del 15% a menos del 5%, que es verdaderamente increíble. Entonces, algo vamos a tener que hacer porque es un sector fundamental y no lo podemos perder de esa manera. Yo creo que se necesita una mesa de diálogo nacional para entender qué es lo que está pasando y qué podemos hacer con nuestra agricultura en México. Muchas gracias. Gracias, ingeniero. ¿Algún comentario, maestro Alfonso, de lo referido para dar paso a más comentarios, por favor? No, pues mire, está todo bien. Lo único que yo no concibo es que nuestras autoridades no han hecho nada porque México crezca en ese aspecto. No es posible que Ucrania nos esté mandando la harina y que ahorita que tiene problemas con otros países ya nos dejó de mandar y la tortilla aquí en México se vaya al doble. Y se habla sobre que ya estamos comiendo maíz amarillo, que usan en otros países para alimentar caballos. Entonces yo creo que es una tarea de todos, ¿no? Desde manejar los famosos proyectos, ¿sí? En un proyecto analizarlo, ver las contras, los bienes, pero juega un papel muy importante nuestras autoridades. Desafortunadamente, pues llegan y ven otras situaciones y se olvidan del campo. El día que el campo nos falte, pues nos vamos a faltar nosotros. Se habla mucho de las abejitas y nadie hace nada por rescatarlas. Todo el mundo a quemarlas. En la ciudad los bomberos van y matan una colonia y que porque están pegadas en alguna casa. ¿Por qué no contratan a alguien voluntariamente que vaya y diga, yo las sé trabajar, yo las bajo? Avísenme, yo voy, las bajo, me las llevo, las pongo a trabajar. ¿Sí? El día que nos falten las abejas, igualmente, México se está destruyendo. Y pues desgraciadamente me duele, pero no hacemos nada, no aportan los que tienen que aportar, los que no tienen ni quieren, bueno, pues hay una justificación, ¿verdad, maestro? Es todo, maestro. Gracias, maestro. ¿Algunos otros comentarios? Bienvenidos, por favor, los comentarios. Yo quiero comentar, pues hay una propuesta muy de trascendencia planteada por nuestro amigo el ingeniero Pedro Ponce Javana. Es cuestión también de conocer, así como él conoce las potencialidades del territorio o la vocación productiva del territorio de la Mixteca, conocer la propia vocación productiva de Tepeaca, ampliar esa esfera de conocimiento y actuar en consecuencia. Hace 3 años, maestro, el 4, tengo entendido yo, corríjame por favor si estoy equivocado, el 4 de septiembre del 2020 se conmemoraron los 500 años de la fundación de Tepeaca y actualmente no cuenta con una protección estatal, de carácter estatal, de acuerdo
a lo establecido, a lo previsto, a lo que prevé la ley de conservación de poblaciones típicas y bellezas naturales del estado de Puebla. Considero es otro aspecto, otra variable de incidencia para quienes así lo crean conveniente, es lo que quiero yo comentar. Sí. ¿Algún otro comentario, por favor? Bienvenido, por favor, para ampliar lo comentado. Gracias. Yo quiero, no estoy de acuerdo en que se festeja o se dice que se festejaron los 500 años de la fundación de Tepeaca. Esa es la historia que quieren que sepamos, esa es la historia, pero antes de 1520 no hubo Tepeyacat. Leí yo un libro y con mucha razón, siempre lo he mencionado, al maestro Pedro Salmerón, México, de la UNAM, ¿sí? Vino a Tepeaca a corregir ese dato, ¿sí? Y no hubo no hubo una autoridad que lo acompañara, que le dijera bienvenido. Y el maestro Pedro Salmerón es ha escrito como 40 libros, ¿sí? Y él vino a corregir eso porque yo ya lo estaba haciendo. Decían, no, es que la fundación de Tepeaca, no, es refundación, ¿sí? De la villa de la Segura, no de Tepeaca. Tepeaca ya estaba fundada cuando llegan los españoles, ¿sí? Con otro nombre, Tepeyacatlaytic, ¿sí? 1168. ¿Y cómo es posible que vengan y digan fundación de Tepeaca 4 de septiembre de 1520? No, esa es la historia que la gente quiere que sepamos, ¿sí? Esa es la que le conviene, porque hay muchas historias, la política, la social, ¿sí? La económica, ¿sí? Entonces hay que corregir a esos datos. Yo siempre he estado en contra de que vinieron los conquistadores. ¿Cuáles conquistadores? Fueron los invasores, vinieron a invadir el país, México, Tenochtitlan. La verdadera revolución, ¿quién la hacen? La verdadera conquista la hacen los pueblos que no querían al señorío, ¿sí? Entonces, ¿por qué le llaman los conquistadores? ¿En qué nos conquistaron? Perdón si ofendo a alguna persona que nos esté escuchando, pero son invasores. Entonces, maestro, estoy ahí. Los proyectos que nos gusten invitar, tenemos un grupo aquí, lo ponemos a su disposición, a la visita de los compañeros que quieran venir a conocer alguna ruta de los conventos, de las haciendas, ¿sí? De los monumentos históricos. Nosotros estamos para servirles. Gracias, maestro. Sí, si bien usted al inicio de la ponencia refería el año 1168, sí, con esta fundación de Tepeaca, del Tepeyacatlaytic, sí. Así es, centro de popolocas y nahuas. Sí. Es necesario allegarnos de más datos para contrarrestar, yo diría, estas versiones oficiales, ¿no? Donde una sola persona o una élite, un grupo cupular escribe y decide la certeza de los hechos o sucesos del pasado. Gracias, maestro, por sus comentarios. ¿Algún otro comentario, por favor? Yo lo suplicaría. De no existir comentario alguno, me permito transitar al quinto punto del orden del día, acuerdos colaborativos, donde yo me permito proponer una visita a la ciudad de Tepeaca de acuerdo a la propia calendarización y agenda de los participantes en esta sesión, incluso que se pueda ampliar, extender la invitación a otras personas, poblanos o foráneos interesados en asistir. Maestro Alfonso, ¿cuentan con, ya hablaba usted de una ruta para conocer las haciendas, los exconventos? ¿Qué fecha usted sugeriría, propondría que fuera de mayor? Mire, maestro, yo soy, como lo dije al principio, soy maestro jubilado. Yo cuento con todo el tiempo. Y mis compañeros, si yo les digo que el jueves de que 8 días vamos a salir, ellos hacen lo posible por ir, ¿sí? Pero sábados y domingos, pues ni se diga, todo el mundo no tiene que hacer. Nosotros estamos en el Zócalo visitando, regalando la historia de muchas gentes. El turismo en Tepeaca
90% es religioso y un 10% histórico. Y luego nos damos cuenta a quién le interesa la historia, porque llegan a los monumentos, están viendo, están sacando la foto y son los que nosotros abordamos, ¿sí? Entonces, el día que ustedes digan, planeenlo, ¿sí? Una ruta de haciendas, nos daría tiempo en un día unas 3 o 4 haciendas, ¿sí? De visitarlas, ¿sí? Los conventos igual, está el convento de Acatzingo, el de Quecholac, el de Tepeaca, el de Tecali, Tecamachalco, Cuautinchan. Cuautinchan es uno de los, después de Tepeaca es uno de los más antiguos. Por ahí le decía yo a un maestro, dígame el orden de los conventos, y me decía, no, le dije, pues yo ya lo tengo, ¿sí? Tepeaca, el convento de Tepeaca es iba a decir fundado, comenzado a construir en 1530. Lo terminan de edificar en el 55, 25 años después. Y luego viene Pizarro y lo acaba de decorar hasta 1595. Entonces, Tepeaca está dentro de los 3 primeros o 4 primeros, ¿sí? Conventos. Entonces está Tepeaca, Tecamachalco, Tecali, Cuautinchan, Quecholac, Acatzingo, de los más cercanos. También nos daría tiempo de ir a unos 3 conventos, lo que gusten, o intercalar. Si vamos a una hacienda y está cerca de un convento, pues abordamos los 2 lugares. Prepare al grupo, a la gente, el día que quieran. Usted, maestro, con confianza, póngale fecha. Yo acepto cualquier fecha porque soy jubilado, ¿sí? Ya tengo el tiempo para ir hoy o mañana, o ya no tengo la presión de la escuela, de los documentos. De acuerdo, maestro, gracias. Sí, es cuestión de planearlo. Bienvenido a los comentarios en este momento o en los días subsecuentes. Maestro, ¿sería conveniente un domingo? Un domingo sería conveniente. Fíjese, me parece bien. Perdón mi ejemplificación. En el pasado fin de semana, encontrándome en Morelos también en una visita para ampliar el conocimiento de este tema, tuvimos complicaciones para el acceso a 2 exconventos y algunas parroquias también hubo esa limitante por el día. Claro, se entiende por el día inhábil, por la cuestión de la conmemoración de nuestra Constitución, nuestra Carta Magna, pero domingo entonces sí es sí está posible. Muy bien, sí. Ok, muy bien. Es cuestión entonces de planearlo internamente y ya hacerle una propuesta en concreto. Sí. ¿Sí? ¿Algún comentario final por parte de los asistentes virtuales? Lo pueden manifestar con la mano virtual o la mano física, por favor, para... el ingeniero Ricardo solicita nuevamente el uso de la palabra. Adelante, ingeniero, nos apoya con la activación de su micrófono para escucharle. Sí. Gracias. No, pues encantado de haber oído esta conferencia de don Alfonso y su magnífica disposición para recibirnos en cualquier momento. Y qué bueno que dispone usted de todo ese tiempo. Nosotros también ya disponemos de algún tiempo, ¿no? Dada nuestra edad. Y esperemos que los jóvenes, como Ernesto también, a pesar de su juventud, dispongan de ese tiempo. Y a mí me interesa mucho lo de los conventos. No sé si se podría hablar de monasterios, porque aquí identificamos más bien los conventos a donde van las monjas, ¿no? Y los monasterios a donde van los frailes. Y bueno, no sé qué tan reconstruidos estén, porque ya sabemos que los sismos al final de cuentas sí afectaron bastante, el del 17, e incluso nuestro grupo ha metido por ahí un documento para averiguar dónde quedaron los 1.500 millones de pesos que se recibió supuestamente de la Federación para toda la reconstrucción, ¿no? Pero yo pienso que estos edificios que han de ser maravillosos, bien reconstruidos, pues deberían de servir, la verdad, de lugares de meditación, ¿sí? Y la meditación debe de empezar, yo creo, porque está un poquito de moda por la clase política, ¿sí? Yo creo que necesitamos que nuestros políticos, aquellos que van a ejercer el poder en diferentes formas y maneras y a diferentes niveles de gobierno,
pues realmente tengan la posibilidad de pensar bien lo que hacen, de recibir conferencias de primera, ya sea por conferencistas nacionales o incluso, me atrevo a decir, extranjeros, para que vayamos resolviendo las situaciones del país que desgraciadamente no son muy favorables, como todos sabemos, ¿no? Entonces, yo diría que hay que ahondar en todos estos temas. Y ya para terminar, en la parte agrícola y todo lo que hemos ahora platicado de manera directa o indirecta, sí se necesita una mesa de diálogo nacional para ver qué es lo que estamos haciendo, ¿sí? No es posible que cuando Vicente Fox tomó la presidencia, ya una vez establecido el modelo neoliberal, vamos a decir en el año 92, 93 por Salinas, se hayan exportado de México 500,000 mexicanos cada año, del año 2000 al 2006. ¿Qué es eso? ¿Qué tipo de orgullo nos puede dar el que tantísima gente abandonó básicamente las tierras, las comunidades agrícolas y me imagino que también las ciudades, ¿no? Tenemos el caso de Zacatecas, el caso de Michoacán, que se dice que hay tanta población de esos estados fuera de México como dentro de los estados. También el caso de Puebla. No en balde tenemos en Nueva York la Casa Puebla, etcétera, ¿no? Entonces, se necesita mucho diálogo, mucho conocimiento, muchas nuevas ideas, nuevos planteamientos y nuevos acuerdos, ¿sí? Y me gustó un comentario que oí en el radio hoy casualmente, que la famosísima Constitución de 1917 es el equivalente a un contrato social. Pues claro que sí lo es equivalente a un contrato social. Y la pregunta sería, ¿necesitamos ya reconstruir ese contrato social? ¿Necesitamos diseñar un nuevo contrato social para México? Porque es imposible que sigamos con los desequilibrios tan grandes que tenemos en todas las áreas en este país. Desequilibrios de todo tipo, ya ni siquiera los voy a mencionar, pero ustedes estoy seguro que los entienden. Esto ya no puede continuar. Como dijo el subcomandante Marcos, y yo estuve por ahí, ya basta. Señores, un abrazo a todos ustedes y en particular a nuestro ponente, don Alfonso. Muchas gracias. Gracias, maestro, gracias. Gracias, ingeniero, por sus comentarios. Transitamos al sexto punto del orden del día, la finalización de la sesión. Gracias, maestro Alfonso Jiménez. Felicidades por su trabajo, su labor de recopilación de datos históricos en esta sesión. Perdón, licenciado Carlos Mesa, ¿desea extender algún comentario? Nos apoya con la activación de su micrófono. Listo, por favor. Sí, gracias. Bueno, yo llegué un poquito tarde a la conferencia, pero lo que alcancé a escuchar, pues yo no tengo más que felicitar al maestro Alfonso por su conocimiento, su entusiasmo y vaya que es muy importante también conocer la historia para saber qué hacemos hoy y qué queremos mañana, ¿verdad? Que no se repitan los mismos errores en un momento dado. Yo estoy de acuerdo, un domingo sería muy interesante poder asistir allá a Tepeaca y todos estos lugares, Tecamachaco y todo lo que usted nos ha mencionado. Esto, por mí, pues yo también soy jubilado, así es que también estoy puesto. Entonces, pues agradecerle, maestro Alfonso Jiménez Contreras, su participación y espero que nos pongamos de acuerdo y pronto podamos visitarlo por allá. Nada más, muchas gracias. Gracias, maestro. Gracias, licenciado, por el comentario. Ya nos coordinaremos y también hacer extensiva la invitación a más poblanos que deseen hacer lo propio. Transitamos al punto sexto, finalización de la sesión. Gracias, maestro Alfonso, por su tiempo y gracias a los asistentes por su atención esta tarde. Estamos en contacto.
Gracias, Ernesto. Gracias, Ernesto. Saludos. Gracias a todos. A Carlos y al maestro. Sí. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego.